buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos de nuevo en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos, como de costumbre, un contenido muy interesante. Como es rutinario, tenemos la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez, que versará hoy sobre colesterol y cambios en piel. Mi cápsula urológica sobre nocturia y poliuria nocturna, y tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Héctor Balcácer, reconocido infectólogo dominicano, quien nos hablará de la viruela del mono y de la repuntada del COVID. Así que no se pierda, siga con nosotros después de la pausa. Gracias por estar con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma. Y quisiera que todos supieran que nuestra piel es un predictor de enfermedades internas, como lo es la dislipidemia o las alteraciones de nuestra grasa, como son el colesterol, los triglicéridos y los lípidos, que son dañinos para la salud. ¿Puede ser la piel un predictor de enfermedad cardiovascular? Sí. ¿Cuáles signos puede presentar nuestra piel de que nosotros tenemos el colesterol alto, los triglicéridos altos y el colesterol del malo elevado? Fíjense, muchas veces tenemos ciertos síntomas en nuestra piel que pueden darnos a nosotros evidencia de que estamos padeciendo de problemas de colesterol. Una de las cosas que presenta una persona con colesterol alto es que tiene mucha picazón en la piel. Cuando tenemos los triglicéridos elevados y el colesterol, podemos presentar picazón o prurito, o que la piel le pica mucho. Las personas a veces confunden el prurito con que me pica y que me come, pero realmente es comezón en la piel. También resequedad de la piel, una piel sumamente seca, puede ser un dato importante de que usted esté sufriendo de colesterol alto. La boca seca, y algunos textos también refieren a halitosis e inclusive mal aliento. Entre otros signos que puede presentar una persona son mareos, dolores de cabeza e insomnio. Y voy a mostrar una imagen de cómo la piel puede ser un predictor, puede decirnos a nosotros de que usted está sufriendo de colesterol. Vamos a ver en pantalla una imagen en nuestros párpados de esas plaquitas amarillas que le salen a las personas en los párpados, y son denominados o se llaman santelasmas, que no son más que depósitos de grasa en los párpados. Cuando una persona presenta este tipo de lesión en sus ojos, en sus párpados afuera, eso quiere decir que hay una muy alta probabilidad, hasta en un 95%, de que tenga el colesterol elevado, ya sea el colesterol del malo o los triglicéridos. ¿Y puede ser un predictor de la enfermedad cardiovascular? Sí, porque recuerden que cuando nosotros tenemos el colesterol alto, podemos estar propensos a sufrir de infartos, de derrames cerebrales, que se tapen las arterias coronarias, y muchas veces el único síntoma que podemos presentar puede que esté en la piel, como el caso aquí de los antelasmas. Toda persona que presente estas plaquitas amarillentas en los párpados debe de visitar un médico para evaluarse en su perfil de lípidos, de colesterol. Y el tratamiento de esto pues es simplemente en dermatología, hay diferentes tratamientos para quitar las plaquitas de ahí, que muchas veces no le gusta a la gente vérselas, pero que lo que representa realmente en muchas ocasiones es que padecen de trastorno de los lípidos, de los colesteroles. Así que por eso tenemos que prestar mucha atención a todo lo que nosotros presentamos a nuestra piel, porque los problemas de adentro de nuestro organismo, de los órganos, se presentan fuera, en la piel. Así que hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Vamos a continuar en nuestro programa con el doctor Estrella, quien nos hablará sobre nicturia. Y tenemos nuestro invitado especial, el doctor Héctor Balcácer, que nos va a hablar sobre la viruela del mono. Vamos a una pausa comercial y luego continuamos con nuestro programa.
por seguir con nosotros, y tenemos en nuestra cápsula urológica hoy el tema de la nocturia, también conocida por nicturia, y también tenemos la poliuria nocturna. Sabemos que es un mal general en nuestro tiempo hoy, sobre todo en hombres, pero también en mujeres, el hecho de que tenemos que levantarnos muchas veces a orinar de noche. Y entonces quiero aclarar ciertas cosas sobre esto. La nocturia, para que se llame nocturia, es el hecho de levantarse más de 1 o 2 veces a orinar. Claro, tiene mucho que ver con la cantidad de líquidos que hemos ingerido previo, 1 o 2 horas antes, previa a tenernos que levantar de noche. El sistema del sueño, que se llama sistema reticular ascendente en nuestro cerebro, donde tienen que ver varios neurotransmisores, entre ellos la melatonina y también el sistema nervioso parasimpático, envía señales a nuestro cuerpo, a ciertas vísceras como el intestino y la vejiga urinaria, para frenar la sensación y frenar la reactividad ante la presencia de líquidos o de heces fecales, para que podamos descansar, dormir toda la noche y no tener que levantarnos. Este mecanismo tiene que ver mucho con el mecanismo de la hibernación. Sabemos que hay mamíferos que son cazadores, que se duermen durante el invierno, durante varias semanas largas, y ellos no se levantan a orinar. También aumenta, aparte de que aumenta la melatonina, aumenta el tono parasimpático, visceral, urinario, intestinal, aumenta también de noche la hormona antidiurética. Y claro, hay pacientes que toman medicamentos, hay pacientes que tienen edema periférico, hay pacientes que tienen trastornos hormonales, hay pacientes que son diabéticos y son pacientes que orinan mucho de noche. Me refiero específicamente a hombres que son prostáticos y hombres también que se levantan mucho a orinar, que tienen todas sus pruebas normales. Es decir, usted hace una sonografía pre y postmicción, son pacientes que vacían bien su vejiga, son pacientes que no ingieren una cantidad de líquidos normales. Y hoy se está hablando de un nuevo trastorno en el sueño que hace que uno orine. Es decir, es un fallo en la disminución de la hormona antidiurética durante el sueño, es un fallo sobre esa señal que envía estos centros asociados al sueño en el cerebro a nuestras vísceras, sobre todo el intestino y la vejiga, para que no tengan impulsos nocturnos y nosotros no tengamos que levantarnos a orinar. Entonces aquí vemos una gráfica con diferentes causas. Se habla de que la micción diurna tiene que ser por lo menos del 65 al 70% del volumen urinario total y que solamente un 25 a 30% del volumen urinario total del día entero debe ser nocturno. Es decir, que si urinamos 1000 cc durante el día, 300, 350 cc solamente deben ser por la noche. El otro debe ser micción diurna. Hay muchas causas. Bueno, aquí vemos otra gráfica que define los diferentes síntomas que pueden presentarse. El enfoque que debe presentar un paciente con nicturia es, primero, es muy importante la historia del paciente, si sufre de alguna enfermedad, si tiene insuficiencia venosa, si tiene una polidipsia, es decir, que bebe demasiado agua, si el paciente es diabético, si ingiere fármacos. Y es muy importante también que el paciente haga una encuesta, es decir, que vaya anotando en un papelito la cantidad, la hora y la calidad de lo que toma. No es lo mismo tomar agua que beber soda, debe de apuntar eso. Debe apuntar también la hora que se levanta a orinar, la hora que va a orinar y la cantidad que orinó. Y debe anotar también si el deseo que tenía se relaciona directamente con la cantidad de que orinó. Si tenía mucho deseo, orina mucho. Si tenía poco deseo, orina poco. Y así vamos a ir desglosando y tratando de diagnosticar qué pasa en estos pacientes, que tienen funciones vesicales normales, es decir, tienen sonografía pre y postmiccionales normales, tienen estudios urodinámicos normales, y entonces hablo sobre todo en detectar fallos en la hormona antidiurética. Durante el sueño debe haber una disminución de la secreción de hormona antidiurética, es una hormona que trabaja sobre el riñón, se produce en el cerebro y que disminuye la producción de orina por el riñón. Y también por la edad ya, porque esto se puede presentar en pacientes varones añosos, un fallo en el mecanismo que durante el sueño inhibe o disminuye la sensación
neuronal, la sensación de la vejiga y del intestino para que podamos dormir. ¿Cuál es el enfoque de estos pacientes? El enfoque de estos pacientes es que debemos instruir al paciente a que 2 o 3 horas antes de dormir disminuya drásticamente la ingesta de líquido. También se habla de tomar anticolinérgicos nocturnos, pero estos medicamentos a la larga pueden ir deteriorando otras funciones como la cognitiva a largo plazo. Sabemos que los antiespasmódicos pueden acelerar o pueden incluso precipitar un Alzheimer con el uso crónico. Y por eso se está hablando de la melatonina hoy, es un fármaco que ayuda a activar este reflejo de que se frene la vejiga y el intestino durante la noche. Y se habla también de la hormona antidiurética que la tenemos en el país en forma incluso hasta de gotas nasales. Estos pacientes que tienen una inversión de la cantidad de líquido durante la noche son buenos candidatos para el uso de la hormona antidiurética. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula biológica. Siga con nosotros después de la pausa. Gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. Y tenemos la entrevista con el doctor Elton Bercácer, destacado médico infectólogo dominicano, a quien tenemos aquí en nuestro programa para que nos hable sobre la viruela del mono o viruela símica, que está muy de moda. Cuéntenos, doctor, de este primer caso que tenemos en el país. Buenos días, gracias por la invitación. Realmente este primer caso de la viruela símica o viruela del mono que podemos apreciar es un caso en el cual es un nacional dominicano de 25 años que acaba de regresar a los Estados Unidos. Hay que decir que lo más interesante de este caso es que la novela, independientemente de que la persona mejore y vaya a la casa sin ningún tipo de problema, es que hay 4 personas que tuvieron contacto cercano con él que se encuentran en este momento en vigilancia. Son personas que se encuentran en observación para saber si alguno de estos va a presentar algún tipo de manifestación vinculada a lo que es la viruela del mono. Hay que decir que en este momento hay cerca de 7.600 casos de viruela del mono. Más de 57 países han reportado casos positivos o casos confirmados de esta patología. Hay que decir que la mortalidad de la misma es una mortalidad muy, muy baja y que las probabilidades de complicaciones también, se sabe que en este momento tienden a ser extremadamente raras y que no es un proceso en el cual las personas vayan a tener complicaciones, por lo menos hasta el momento en el cual estamos haciendo este programa. Muy bien. Y el tratamiento y la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir que no seamos contagiados por la viruela del mono? Mire, lo primero que hay que reconocer es cuáles son las manifestaciones. Las manifestaciones de la enfermedad son lesiones llenas de líquidos similares a lo que conocemos como varicela. Recordar que la viruela desapareció en el mundo en el 1976. Tiene la viruela del mono, que cada cierto tiempo aparece en brotes, sobre todo en personas que habían viajado a África. Y en este momento hay que decir que como existen tantos países que tienen la presencia de la enfermedad, cualquier persona que haya viajado a uno de estos destinos, se supone que pudiera potencialmente adquirirla y desarrollarla en el territorio donde se mueva. Hay que decir que las lesiones tienden a ser lesiones vesiculosas, o sea, llenas de líquido. Posteriormente las personas presentan ganglios en diferentes partes del cuerpo. Y también que me están entrando llamadas mientras hacemos el programa. Lo más importante es que estas personas tienen esos ganglios aumentados de tamaño y que siempre va a ser interesante que se haga el diagnóstico diferencial frente a cualquier lesión llena de líquido que aparece en diferentes partes del cuerpo, más la presencia de ganglios. La parte inicial, antes de que aparezcan las lesiones, son fiebre, malestar general, dolor, etcétera, y posteriormente aparecen las vesículas. Cuando se puede reconocer esto, cualquier persona con estos síntomas debería estar aislada. Esa es la primera parte para la prevención. Y la segunda parte es que si alguien tiene algún tipo de proceso febril y siente que está enfermo, entonces esas personas deberían también quedarse en su casa. Los dominicanos y dominicanas somos muy dados a justamente, aún estando enfermos, decir que eso no nos va a tumbar, que eso no va a evitar que hagamos nuestra cotidianidad, pero con tantas patologías o enfermedades infecciosas circulando, yo creo
que debemos tratar de mantenernos justamente distantes de cualquier fuente probable de infección o de síntomas. Y a los médicos, esto es algo que no podemos olvidar, es que cualquier médico o médica que atienda a una persona o personal de salud, enfermera, etcétera, que atienda a alguien con este tipo de lesiones, debe utilizar mascarillas y debe tratar también de utilizar guantes, ya que sabemos que las secreciones se pueden asociar a la transmisión de este agente viral. Muy bien. He leído también, doctor, que hay que tener algún cuidado especial con la ropa y estas cosas cuando hemos tenido algún tipo de contacto cercano con un paciente potencialmente contaminado. La respuesta es que sí, pero recuerda que las secreciones después que secan es muy poco probable que tengan posibilidad de transmisión. Recordar que se habla de que usted debe tener un contacto muy estrecho con alguien que tiene viruela del mono para que pueda ocurrir la transmisión. Recordar que la viruela símica no es una enfermedad que se transmita tan fácil como la infección por coronavirus, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en México, que es el ejemplo que habitualmente presento, donde hay solamente 27 casos con una población de más de 100 millones de personas. Lo que quiere dejar dicho que si se toman las medidas necesarias de contener aquellos casos que se consideran sospechosos, entonces usted pudiera potencialmente disminuir que los casos aparezcan en un territorio. Lo más importante, repito, es que usted pueda identificar los casos probables y posteriormente mantener en aislamiento y en observación a las personas con las que la misma tuvo contacto cercano o directo. Eso sí tiende a ser, dentro de las medidas epidemiológicas y de salud pública, lo más importante. Doctor, me gustaría que aclarara a la población las vías de transmisión, porque hay algunos comentarios, y he visto comentarios en las redes de que los homosexuales y las personas del mismo sexo son los que tienen la viruela del mono. Entonces he tenido que hacer algunos aclarando con respecto a eso, y me gustaría que explicara realmente cuáles son las vías por las cuales podemos nosotros adquirir la enfermedad. Bueno, miren, la última parte casi no la escuché, pero sí le puedo decir que independientemente de que ha tratado de vincularse la transmisión de la viruela del mono con las relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres, eso tiene mucho que ver con el auge y el repunte de los casos que tuvo sobre todo en España, donde en una fiesta del orgullo gay, en esa fiesta varias personas aparentemente tuvieron relaciones sexuales y se crearon casos reportados de transmisión justamente vinculado al contacto estrecho y cercano que conllevan lo que es tener relaciones sexuales con una persona. Sin embargo, la mayoría de los expertos hablan de que la transmisión más que nada tiene que ver justamente con eso, con el contacto estrecho más que con las relaciones sexuales per se. Independientemente de que en la ciudad de Nueva York sí se ha iniciado un proceso de vacunación, sobre todo en mayores de 18 años, personas que tienen sexo con hombres. Hombres que tienen sexo con hombres, perdón, es uno de los grupos que está recibiendo prevención en este momento en la ciudad de Nueva York, alrededor de 6.000 a 8.000 dosis de la vacuna, que es lo que se está haciendo en este momento. Lo otro que hay que llamar la atención es que la viruela del mono, repito, no es una patología que se transmita con tanta facilidad como otras infecciones. Y siempre hago el paralelismo o lo que es la comparación con la infección por coronavirus del 2019, que se transmite extremadamente fácil a través del aire. Esta es una enfermedad que necesita que usted tenga contacto durante cierta cantidad de tiempo, durante cierta cantidad de secreciones, para que la misma se pueda pasar de persona a persona. No es tan fácil como que usted simplemente esté en una habitación con alguien. Es tanto así que las 4 personas que el Ministerio de Salud Pública en este momento mantiene en observación por viruela del mono, por haber estado en contacto con el paciente 0, o sea, ese primer paciente que se identificó, hay que decir que todas se encuentran en buen estado de salud y se encuentran sin grandes síntomas. Esta información nos la suministró el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez, quien ha sido muy abierto a brindar información a la población, y creo que es lo correcto, porque así de esa manera uno va apagando cualquier tipo de rumor o cualquier tipo de duda que la población pudiera tener al respecto. Doctor, entonces quiere decir que nos mantenemos en alerta, pero manteniendo las medidas. Y con respecto a las escuelas y colegios, doctor, ¿qué mensaje usted le puede mandar a los directores de escuela y colegios que tienen campamentos, que los niños van ahora de vacaciones? ¿Cuál sería el consejo para las personas que tienen pues este tipo de instituciones como las escuelas, colegios y demás?
Bueno, lo más importante es reconocer que como es una enfermedad que se contagia por contacto extremo, o sea, por contacto extremadamente cercano, hay que llamar la atención de que cualquier persona que presente una erupción en el cuerpo, repito, todas las demás personas en su entorno deberían ser potencialmente evaluadas. Eso no lo podemos olvidar, no podemos descartar ningún tipo de situación, pero fue lo que dijimos al inicio. Si una persona tiene algún tipo de síntomas, esos síntomas deben ser reportados, esa persona debe recibir asistencia médica y si se considera un caso sospechoso, simplemente notificar a las autoridades. Todos los centros de salud en la República Dominicana se supone que tienen o cuentan con un servicio de epidemiología, los cuales deben notificar cualquier caso que se considere potencialmente sospechoso de viruela símica o viruela del mono, ya que es una enfermedad, repito, que amerita medidas de aislamiento y de contención de enfermedad. Por tal razón, no olvidar nunca esa parte de que si alguien está enfermo, si alguien está enfermito, que se aísle, pero que también se notifique no solo a las autoridades, sino a las personas que estuvieron involucradas en cercanía de esa persona. Doctor, usted ha dicho que hasta ahora no existen complicaciones graves, que no hay ningún paciente que esté bajo amenaza de que pueda perder la vida. Pero en tal caso, no se ha reportado ningún caso. ¿Cuál sería el órgano más afectado, el tipo de falla más frecuente en estos casos? Las complicaciones más frecuentes tienden a ser infecciones de las mismas lesiones de la viruela del mono. Hay que decir que esas vesículas se pueden romper, se pueden lesionar, sobre todo vinculadas al rascado y a lo que es, más que nada, el proceso de las personas tocarse o de exprimirse las vesículas, porque mucha gente tiende a hacer ese tipo de cosas. Entonces, la bacteria que tenemos en los dedos y que tenemos en la piel tienden a penetrar y las personas pueden presentar cuadros de infección localizados primero que pudieran diseminarse. Por eso, en la mayoría de los países desarrollados, lo que se habla es de tratar de mantener la mayor cantidad de higiene y control de las lesiones para prevenir infecciones secundarias. Ese es uno de los procesos. Hay otras situaciones más complejas y menos frecuentes, como son afecciones del sistema nervioso central o procesos respiratorios, que repito, en este caso, en este brote en particular, repito, con casi 7.600 casos y más de 57 países comprometidos, las complicaciones han sido mínimas y hasta finales del mes pasado, del mes de junio, no se había reportado todavía mortalidad en países desarrollados. Eso es algo importante y saber que República Dominicana es un país que tiene niveles de control sanitario importantes. Creo que con el coronavirus hemos dado muestra de lo que es poder dar una respuesta frente a un evento de salud generalizado. Muy bien, doctor Balcácer. ¿Y existe algún tratamiento específico y algún antiviral? Porque ya usted ha hablado de la vacuna, aunque no la tenemos en el país. ¿Pero existe algún antiviral que sea efectivo contra este virus de la viruela del mono? Hay que decir que sí, que existen antivirales que se han probado contra viruela humana y que también en casos anecdóticos de viruela símica también se ha utilizado. Estos medicamentos tienen realmente eficacia y actividad. También existe una inmunoglobulina, así mismo como existe contra el tétano, que se le inyecta a aquellas personas que justamente han tenido algún tipo de contacto cercano con pacientes sospechosos, y hasta la misma vacuna se considera como un elemento terapéutico que si se aplica dentro de los primeros 2 a 3 días del contacto con la persona con la probable viruela símica, se ha asociado a disminuir la probabilidad de que las personas se infecten con el proceso. Hasta ahora, doctor Balcácer, la Organización Mundial de la Salud dice que no es necesario declararlo como una emergencia mundial. ¿Existe la posibilidad de que este virus pueda mutar como el virus del coronavirus y ser más agresivo? ¿Existe esa posibilidad? Claro que sí, ya hay expertos virólogos que hablan justamente de esa situación, de que justamente el hecho de que hayan ocurrido tantos casos en tantos territorios es muy probable que se deba a que este virus de ADN haya justamente logrado algún tipo de mutación que lo haya hecho más afín y más fácilmente transmisible. Ya que si bien en el pasado teníamos brotes aislados y anecdóticos, como uno que ocurrió de muchísimos casos en el 2003 en los Estados Unidos, la verdad es que no habíamos tenido un brote de viruela símica o viruela del mono tan grande como el que estamos siendo testigos en el año 2022. Muchas personas se encuentran alarmadas y se encuentran preocupadas porque dicen, caramba, pero ven acá, no vamos a salir de una.
Es tanto así que he observado gente que han dicho, bueno, comenzó la temporada 2 después del coronavirus, ahora comienza la viruela del mono. Y hay otros que lo atribuyen a situaciones hasta de religión y ya hablaron que todo esto se encuentra en la Biblia y que estamos en los finales. La realidad es que solamente podemos decir que este tipo de eventos, de enfermedades que consideramos relativamente raras, se debe muchas veces a la agresión del ser humano contra el medio ambiente y nos adentramos en bosques y en selvas donde no estábamos de manera natural y que simplemente comienzan a aparecer casos de procesos donde el ser humano, al encontrarse donde no debería, es un huésped accidental de esta enfermedad. Bueno, y estamos aquí en el segmento conversando con el invitado en la tarde de hoy, el doctor Héctor Balcácer, y vamos a una pausa comercial. En breve volvemos con nuestra conversatoria. Entrevista con el doctor Héctor Balcácer, médico infectólogo reconocido de la República Dominicana, quien estamos conversando acerca de la viruela del mono, que es uno de los casos más interesantes y que tenemos que tener más atención ahora mismo porque ya tenemos un paciente documentado en la República Dominicana. Doctor, ¿son los niños los principales portadores del virus de la viruela del mono? Lo que pasa es que no es que los niños sean portadores, lo que pasa es que como la vacuna contra la viruela humana se administró en el mundo hasta el 1980, eso significa que todo el que nació del 1980 en adelante no hay forma que haya estado expuesto ni a la viruela ni a la vacuna, razón por la cual no tiene mecanismos de defensa que puedan brindarle algún tipo de proceso para frenar o para evitar contagiarse o presentar la enfermedad. Por eso muchas personas hablan de los niños, pero la realidad es que el que nació en el 81 ya en este momento tiene 41 años y ese ya no es tan niño. Lo que quiere dejar dicho, que usted quiere saber si usted es potencialmente susceptible a enfermar. La respuesta es que si usted nació del 80 en adelante, usted está en riesgo y si no lo vacunaron, si nació en años antes, también. Si usted no padeció viruela, que es algo completamente diferente a la varicela, repito, lo que vemos en nuestros años es varicela. Pero si a usted no le dio viruelas, porque si nació antes del 80, usted no tiene ningún tipo de protección. Por eso es que se habla de los niños y de los más jóvenes. Sin embargo, repito, es porque hasta el 80 fue que se vacunó contra la viruela del mono y posterior a eso, esa vacuna simplemente desapareció de los esquemas mundiales de vacunación porque la viruela humana desapareció en el 1976 en Somalia. 1976, último caso de transmisión comunitaria de viruela humana en el mundo en Somalia. Doctor, ¿quiere decir que los que nacieron y que fuimos vacunados o que nos dio la viruela, tenemos cierto grado de resistencia a padecer de la viruela del mono? Se estima de que esta es una vacuna que brinda una protección importante y aquellas personas que padecieron el proceso, aún haya sido muchos años atrás y estén vacunados, son personas que aún se enfermaran, pudieran presentar enfermedad atenuada en caso de que la presenten y pudiera presentar una forma frustrada de la misma que no presente grandes complicaciones. Eso es algo que podemos apreciar recordando que la protección de la vacuna contra la viruela humana y haber padecido la infección de viruela humana te brinda una protección entre un 75 y un 85% a aquellas personas que, repito, han tenido estas condiciones. Gracias, doctor. Doctor, con respecto al diagnóstico, si yo tengo un caso sospechoso que yo piense que puede ser viruela del mono, como nosotros como personal de salud, ¿dónde debemos dirigirnos? ¿Hay alguna prueba específica de laboratorio que nos diga realmente qué es? ¿O simplemente se aísla el caso y se mantiene en aislamiento el paciente? Mire, debe el epidemiólogo del centro en cuestión comunicarse con la Dirección General de Epidemiología que trabaja 24 horas en la República Dominicana. Deben comunicarse con ellos para decir que tienen un caso probable de viruela del mono. Y algo interesante es que en este momento en la República Dominicana se dispone de la capacidad de realización de pruebas. Estamos hablando de que en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló existe la capacidad de realizar pruebas, no una cantidad ilimitada de pruebas, pero sí, cuando existe un caso probable o sospechoso, el ministerio tiene la capacidad de realizarlas. Antes había que enviar esas pruebas fuera del país, pero repito, el viceministro de Salud Colectiva nos informó
que en el país tenemos capacidad instalada. Es tanto así que el caso confirmado de viruela del mono en la República Dominicana, el diagnóstico se hizo en territorio dominicano con los equipos y reactivos que están disponibles justamente en esa localidad. Muy bien. Excelente. ¿No piensa el Estado Dominicano, las autoridades de salud pública, traer la vacuna de la viruela del mono para protegernos de una posible mutación que cause enfermedad más grave? Lo que pasa es que vamos a ser honestos. Ahora mismo en República Dominicana hay cerca de 10 a 11 millones de personas. Y tenemos 10 a 11 millones de personas y un caso de viruela del mono. Entonces, ¿qué tan costo efectivo sería por un caso? Comprar una cantidad de vacunas que sea muy significativa. Eso es algo que no podemos olvidar. Hay que tratar dentro de lo posible de ver cómo se comporta, si los casos aparecen o la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia sanitaria internacional, entonces yo creo que el país se enrolaría en ese proceso de compra de vacunas. Pero imagínense, México, repito, con 100 millones de personas, más de 100 millones de personas, 27 casos, ¿qué tan costo efectivo sería para México vacunar a más de 100 millones de gente porque tiene 27 casos? Creo que esa es la situación. Aún Estados Unidos, que tiene más de 1.500 casos de viruela del mono, de viruela símica, no ha procedido a vacunar a toda la población. O sea que entiendo aquí entre nosotros que deberíamos ver cuál es la evolución de este proceso actualmente. Exactamente. Y ante este repunte cambiando de tema, doctor, también tenemos en la palestra un repunte de las infecciones por del coronavirus. ¿A qué se debe esto? Miren, ustedes saben que tenemos circulando ya en territorio dominicano variantes del coronavirus del 2019 que se sabe que pueden eludir las defensas del organismo. Entonces, por tal razón, estas variantes que se conocen como Omicron B4, B5, hay que decir que se encuentran en el territorio dominicano y han sido las responsables de este repunte. La ventaja es que mirar la epidemia en este momento del coronavirus diferente a como lo observamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la presión que está manteniendo sobre el sistema de salud es mínima. Hay que decir que pocas personas están presentando hospitalización. Sin embargo, hay que decir que eso se debe más que nada a las vacunas. Y por tal razón, las personas no vacunadas no nos vamos a cansar de hacer el llamado que se vayan a vacunar. Porque independientemente de que los casos graves son menores, en este momento que estamos grabando hay 8 personas en ventilación mecánica. Lo que quiere ha dicho que la severidad ha disminuido, pero todavía existen casos. Y usted no puede decir quién sí, quién no, pero que es más probable que sean los que no se han vacunado completamente con 3 dosis, que se encuentren en una situación de severidad. Así que nunca nos cansaremos de decir, vaya y aplíquese la vacuna que está disponible en el país, que es una vacuna, repito, segura y que ya miles de millones de personas se la han aplicado y no ha ocurrido absolutamente nada. No se deje llevar por las teorías de conspiración. Disminuye el riesgo de presentar un coronavirus que amerite que vaya intensivo o que usted pierda la vida. Señores, yo me quiero despedir porque tengo unos compromisos importantes, incluyendo unos casos que tengo que chequear aquí medio extraños. Así que pórtense bien y de verdad muchas gracias por la invitación, doctora Estrella, doctora Rodríguez, a las personas que nos vieron el día de hoy, un placer. Y nos vemos. Gracias, doctor. Es un honor y un placer a usted en este programa. Bueno, ya han oído ustedes esta interesante entrevista con el doctor Héctor Balcácer, muy destacado médico infectólogo de nuestro país, quien ha hecho recomendaciones sobre la viruela del mono y sobre el repunte del coronavirus. Ya ustedes saben, completen su esquema de vacunación, por lo menos 3 dosis. Lo que se pueden vacunar con una 4ª dosis, vacúnense para evitar complicaciones. Y nada, gracias por su audición, gracias por acompañarnos en una entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Les exhortamos a que nos sintonicen el próximo domingo de 2 a 3 aquí en Cinevisión. Gracias, hasta el próximo domingo.